Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Yo soy el pastor José Rivas. Y para mí es un honor y un privilegio contar con su atención para traerles un consejo de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero hablarles de la ciudad de Belén. Comenzamos. Belén se encuentra cerca de la ciudad de Jerusalén a 9 kilómetros y a 59 kilómetros de la ciudad de Tenalbil. Por eso podríamos decir que, de acuerdo a sus ciudades vecinas, no tiene una importancia demográfica, ya que cuenta con una población de 27.000 habitantes. Jerusalén tiene más de 1 millón de habitantes y Tenalbil unos 500.000 habitantes. Considerando esta cantidad, por ejemplo, con relación a Nueva York, que tiene 20 millones, podría ser entonces Belén un sector de la ciudad de Nueva York o un barrio más. Por eso es que podemos decir que demográficamente no tiene una importancia. Económicamente, podríamos decir que tampoco tiene una gran importancia, ya que pues es una ciudad que realmente se ha mantenido a través del turismo religioso y que pues eso depende de las temporadas altas y bajas. Y de acuerdo al significado de este nombre, según los cananeos, que fueron los primeros que la tuvieron, significa ciudad de descanso. Posteriormente fue conquistada por los hebreos y otorgada a la tribu de Judá, y en el idioma hebreo Belén significa ciudad de pan. Considerando todo esto, podríamos decir que Belén fue tomada en cuenta como una ciudad de dormitorio, y generalmente las ciudades de dormitorio nunca tienen una importancia económica. Por eso se le llaman así. Se van a buscar trabajo en otros lugares y ahí se van a ir a descansar. Ciudad de dormitorio o generalmente no tiene esa importancia económica. A nivel político, pues hoy en día está bajo la administración de las autoridades palestinas. Eso a partir del año 1994, que fue cedida voluntariamente por el Estado de Israel, que la tenía en estos últimos tiempos desde la guerra de los 7 días hasta esa fecha. Pero desde la conquista de las tierras de Canaán por el conquistador Josué, siempre han estado en su mayoría en manos del Estado de Israel. Así que podemos decir que esta ciudad a nivel demográfico no tiene mucha importancia, a nivel económico tampoco, y a nivel político podemos decir que de una forma regular. Entonces, siendo así, ¿en dónde radica la importancia de esta ciudad? Bueno, para contestar eso, primero tendremos que preguntarnos ¿para quién es importante esta ciudad? Y la respuesta es: esta ciudad es importante primeramente para los judíos y en segundo para todos los cristianos. ¿Por qué es importante para los judíos? Bueno, porque según la tradición, en esa ciudad nace el rey David, y el rey David goza en la historia del pueblo hebreo de una gran importancia. Es considerado como el mejor de los reyes. La época de oro del reinado de Israel está en medio de ellos, está ahí incluido el reinado de David, y pues David es tomado en cuenta como un modelo ya de su valentía, un modelo de su astucia. Para el pueblo de Israel, el personaje histórico del rey David tiene una gran importancia, y según la tradición ahí fue donde nació él, en la ciudad de Belén. Y también en esa ciudad se encuentra la tumba de Raquel. Raquel es la segunda esposa del patriarca Jacob. Él tuvo 4 esposas. La primera fue un engaño que se le hizo, la segunda fue Raquel, por la cual trabajó 7 años más, y es la mujer que él amó a primera vista y la amó toda la vida, hasta aún después de su muerte. Él amó a esta mujer. Las otras, la primera, como dije, fue por engaño, y las otras 2 por peticiones de estas esposas. Entonces, aunque tuvo 4 mujeres, según las leyes nómadas de
esa época que se podía utilizar la poligamia, él a la única que amó en toda su vida fue a Raquel. Esto lo supieron sus hijos, que formaron las 12 tribus de Israel, y se fue dando a conocer de generación en generación, y eso dio a pie de que pues Raquel era la preferida del patriarca Jacob. Todos los judíos tienen un alto respeto al patriarca Jacob, el cual se le otorgó el nombre de Israel, porque luchó contra Dios y los hombres y los venció. Entonces eso tiene un gran significado. Lo otro es que en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, verso 15, hay una profecía que tiene que ver con la deportación que sufriría Israel y Judá por manos de Nabucodonosor. Y entonces surge una profecía que dice: así ha dicho Jehová, voz que fue oída en Ramat, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces, la interpretación que se le da a esta profecía, los judíos que estaban en la deportación y que regresaron después, ellos consideran, según una leyenda, de que Raquel intercede ante Dios por su pueblo y le dice: bueno, yo metí a mi casa a Lea y no la condené. ¿Qué tanto es que tus hijos hayan metido a un ídolo a tu casa, refiriéndose al templo de Jerusalén, y por qué no lo perdonas? Entonces, que Dios le contestó: tienes razón, sí voy a hacerlo. Esto es una leyenda, esa es una leyenda judía, y se ha corrido de generación en generación, y por eso pues es que se le da gran importancia a la tumba de Raquel, porque ellos consideran que Dios les contestó. Pues posteriormente vemos que sí, después de la deportación ellos regresan, pero realmente nosotros los cristianos sabemos que era promesa de Dios. Primero les promete bendecirles si obedecen, segundo les promete castigarlos si desobedecen, y por tercero les promete que él los recogería de donde serían esparcidos si se arrepintiesen. Entonces es el cumplimiento de esa promesa, pero los judíos lo consideran esta profecía como parte de esa leyenda, y ahí es donde radica pues esta importancia de la ciudad de Belén para los judíos. Primero, porque ahí está la tumba de Raquel, y segundo, porque ahí se cree que nació el rey David. Ahora bien, ¿por qué es importante la ciudad de Belén para los cristianos? Y la respuesta es que en esa ciudad, 1000 años después que nació el rey David, nace el Señor Jesucristo. Y es el cumplimiento de una profecía que fue dada por el profeta Miqueas, que era un profeta campesino, y que él escribe en su libro, que está dentro del canon bíblico, en el capítulo 5, verso 1, de la siguiente manera: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué le parece? Y el apóstol Mateo lo confirma cuando escribe en su evangelio, en el capítulo 2, verso 6, este versículo de la profecía del profeta Miqueas: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De modo que ahí es donde comienza la importancia para los cristianos la ciudad de Belén, porque ahí es donde nace, y la forma que nace es una forma sobrenatural, ya que María, la madre de Jesús, y José, padre adoptivo de él, vivían y eran residentes en la ciudad de Nazaret, y por nada del mundo ellos estarían pensando hacerse unas vacaciones a Belén o viajar, ya que se encontraba en los días del alumbramiento.
Pero un día el hombre más poderoso del mundo, que era el emperador Augusto César, se le ocurrió hacer un censo en todas las personas que estaban bajo su dominio, pero con una innovación, y era que todas las personas viajaran a su ciudad natal para que en ese lugar fuesen censados. Esto es lo que obliga a la pareja María y José de dejar Nazaret con todas sus comodidades y dar el alumbramiento en ese sitio para estar en Belén con muchas incomodidades, pero ahí se cumple la profecía de una forma estricta. Podemos decir dos cosas. Vemos ahí la soberanía de Dios, que todo en este planeta Tierra, todo en el universo entero, todo se mueve bajo su poder, bajo su autoridad y bajo su dominio. Él es soberano, y otra de las cosas es lo inmutable que es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá. Para nosotros esto tiene un gran significado por esa razón, porque vemos estas dos cosas y también vemos cómo nace el eterno Dios, nace en ese lugar. No es cualquier niño, no es cualquier hombre, es el eterno. Por eso el apóstol Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios, el eterno, el Dios se manifestó en carne. El eterno se manifiesta en un ser humano. Y bueno, todas estas cosas conllevan a que para nosotros los cristianos Belén es una gran ciudad con un gran significado sentimental, y por eso para nosotros es muy importante. Otra de las cosas que hay ahí es la Basílica de la Natividad, que fue construida en el año 325 por Constantino, y pues es el templo con mayor antigüedad de la adoración cristiana. Posteriormente, 200 años después, es quemada por los samaritanos, pero luego es reconstruida en el siglo XIX y es administrada actualmente por tres iglesias: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Apostólica de Armenia. Entonces tienen ahí dentro de ese edificio algunas cosas muy lindas, muy importantes, y celebran el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Eso hace que muchos entren en polémica porque no están de acuerdo con esa fecha, pero realmente todo eso no tiene una gran relevancia, como lo es el hecho de que así como un día nació en la ciudad de Belén, profetizado 800 años antes que sucediera por un profeta campesino, así como nace en ese lugar, nazca en nuestra vida, nazca en nuestro corazón. Así es, que nazca Jesucristo en nuestra vida, como lo interpretó el apóstol Pablo cuando él se convirtió al Evangelio, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos. Se le apareció al Señor en una luz resplandeciente, más fuerte que el sol al mediodía, y una voz que le hablaba. Desde ese momento él se entrega a Cristo, y él considera a partir de ese momento que ya no vive él, sino que vive Cristo en él, como está en Gálatas capítulo 2 verso 20. Y él habla de una manera muy linda cuando dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo importante, que Cristo nazca en tu vida, que Cristo nazca en nuestra vida en el momento cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si usted ya lo hizo, entonces ya usted sabe lo que significa las palabras del apóstol cuando dice que ya no vive él, sino que vive Cristo en él. Y si no lo ha hecho, se está perdiendo del más grande regalo que viene de parte de Dios para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio como regalo a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No es tiempo de seguir pasando un año 1 año más, sin permitir que nazca Jesucristo en tu vida. Tienes que
Yo te invito a que lo hagas en este mismo momento. Una oración sencilla. Repita conmigo. Padre, yo reconozco que soy pecador y acepto tu regalo, que es Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por mis pecados, para que yo sea limpio de todo eso. Creo, Señor, que Él murió y resucitó, y yo prometo estar siempre contigo en este momento. Bueno, para mí fue un placer y un privilegio haber estado con ustedes en esta oportunidad, y les invito a que visiten nuestro sitio del ministerio, que se llama www.ministeriojh.org. Ahí está toda la información y ahí están también los puntos de contacto. Que el Señor los bendiga.